Listo, ya inició la grabación. Perfecto. Con los muy buenos días para los intervinientes, siendo las 8:33 de la mañana, damos inicio a la audiencia de pruebas dentro del proceso de controversias contractuales de la identificadora de Meta SASP contra desarrolladora de proyectos de ingeniería SAS, llamado en garantía y demandados seguros del Estado. A su vez, tenemos demanda de reconvención de la desarrolladora de proyectos contra la identificadora, acumulado al radicado 2024-288, actúa como magistrado consultor quien les habla, Carlos Enrique Ardila Obando, y me acompaña para la asistencia de hoy la oficial menor del despacho, quien hará las veces de la asistencia técnica de la presente audiencia. Previo a concederles el uso de la palabra, les quiero poner de presente que la presente audiencia está siendo grabada por el mecanismo Teams y será subida a la plataforma Samais en el término de 3 días junto con un acta que de manera sucinta dé cuenta de lo que acaezca en el día de hoy para, como lo advertimos en la audiencia pasada, en mayo, vamos a tener la declaración de los testigos que nos restan para el día de hoy. Con estas consideraciones generales, le voy a conceder el uso de la palabra inicialmente a la doctora María Catalina Guerrero como apoderada de la electrificadora del Meta S.A. Doctora María Catalina, tiene el uso de la palabra. Buenos días, señor magistrado. Buenos días para todas las partes y para todos los presentes. María Catalina Guerrero, ayer aportamos sustitución del poder para la sesión del día de hoy. En relación con los testigos de esta parte procesal, vamos a desistir del testimonio del señor Carlos Orlando Acosta García, considerando que no fue posible ubicarlo. En relación con el testimonio de Adriana Méndez y de Juan Francisco Villamizar, el ingeniero Juan Francisco se está tratando de conectar, pero pues está teniendo problemas de conexión y ya la ingeniera Adriana Méndez me está confirmando la conexión a la audiencia. Muchas gracias. Bien, perfecto. El despacho le reconoce personería a la doctora María Catalina Guerrero Cárdenas en los términos y condiciones en que fue radicado el poder de sustitución, tal y como ya lo advirtió al inicio de la presente audiencia. Por la parte demandada, le voy a dar el uso de la palabra a la doctora Daisy Jimena Medina López como apoderada de la desarrolladora de proyectos de ingeniería DEPI. Doctora Daisy, tiene el uso de la palabra. Buenos días, señor magistrado. Mi testigo ya se encuentra presente. Perfecto. Seguimos con él. Está aquí en sala, señor magistrado. Bien, perfecto. Perfecto. Y finalizamos con Jamie Soleil Novoa como apoderada de Seguros del Estado. Doctora Jamie, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor magistrado. Muy buen día para usted y muy buen día para los presentes. Ante usted, Jamie Soleino Ávila, con cédula ciudadanía 52988990, tarjeta profesional 229-099 del Consejo Superior de la Judicatura y fue con esta diligencia en calidad de apoderada en sustitución ya reconocida de la llamada en garantía de seguros del Estado S.A. Muchas gracias. Bien, perfecto. Dejo constancia que el agente del Ministerio Público asignado a este despacho, el doctor Víctor Llanario Hoyos Castro, ha manifestado su imposibilidad de concurrir a la audiencia, teniendo de presente a que tiene un inconveniente de salud y se encuentra incapacitado, razón por la cual no concurrirá a la misma. Deja constancia el despacho de esta circunstancia. Bien, vamos a poner de presente inicialmente, como lo plantea la doctora María Catalina, que desisten del testimonio de Carlos Orlando Acosta García. El despacho, teniendo de presente que dicha prueba no ha sido practicada, accede al desistimiento de este testimonio, quedando notificado en estrados la decisión que acaba de tomarse respecto, reitero, del desistimiento del testigo Carlos Orlando Acosta García. Bien, tenemos por parte de la demandada a María Camila Cerquera Pacheco, que ya se encuentra aquí. Entonces vamos a iniciar con ella y una vez terminamos con ella, iniciamos con los testigos, con los dos testigos de la electrificadora, que es Adriana Méndez y Juan Francisco Villamizar, ¿correcto? Sí, señor. Sí, definitivamente el ingeniero Juan Francisco no se puede conectar, entonces también desistiríamos, pero voy a esperar unos minutos a ver. Bien, perfecto. Señora María Camila Cerquera Pacheco, buenos días. ¿Me oye y nos ve bien a todos? Buenos días, doctor. Sí, señor. Bien, perfecto. Es tan amable y le dice a esta audiencia su nombre completo, su número de cédula y nos muestra a la cámara su cédula de ciudadanía. Sí, señor. Mi nombre completo es María Camila Cerquera Pacheco, identificada con cédula de ciudadanía 1-121-941-699. Bien, perfecto. Muchas gracias. Antes de iniciar formalmente el interrogatorio, señora María Camila, quiero ponerle de presente que de conformidad con el artículo 33 de la Constitución,
usted no está obligada a declarar contra usted misma ni contra sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, segundo afinidad de primero civil. Es decir, si en el transcurso de esta audiencia usted tiene que decir algo que pueda perjudicar a hijos, nietos, papás, abuelos, tíos, sobrinos, hermanos, primos, cuñados, cuñadas, suegros y suegras, o usted misma, es perfectamente acorde a derecho que usted se abstenga de declarar sin que con ello usted incurra en algo perjudicial para usted o para ellos. ¿Me entiende lo que le acabo de decir? Sí, señor. Adicionalmente, el artículo 442 del Código Penal establece como delito el que en actuación judicial o administrativa bajo la gravedad del juramento falte a la verdad o calle a ella total o parcialmente. En consecuencia, y a sabiendas de la responsabilidad que asume con la declaración que va a rendir, ¿jura usted decir la verdad en la presente declaración? Sí, señor, lo juro. Bien, perfecto. Por favor, recuérdeme su edad, su estado civil, la dirección donde reside, cuál es su trayectoria académica y laboral y a qué se dedica actualmente, si es casada, si tiene hijos. Sí, señor. Doctor, mi edad son 29 años. Soy abogada de la Universidad Cooperativa, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Santo Tomás y actualmente cursando maestría en Derecho Contractual Público y Privado en la Universidad Santo Tomás. Soy casada, tengo una hija. Actualmente trabajo como coordinadora de licitaciones en la empresa Visor Seguridad de Villavicencio. Ya, creo que ya contesté. No, ¿tiene algún tipo de vínculo o parentesco con alguna de las partes aquí que integran este proceso? Es decir, la electrificadora del Meta, desarrolladora de proyectos, ingeniería SAS o seguros del Estado. No, señor. Bien, perfecto. Le voy a poner de presente el objeto de prueba o el objeto del proceso y luego le haré unas preguntas. Básicamente este es un proceso que inicialmente presenta la electrificadora en contra de la desarrolladora de proyectos de ingeniería SAS, solicitando el incumplimiento del contrato número 7992 del 6 de julio del 2021, cuyo objeto era la gestión y legalización de servidumbres de los predios por los cuales cruzaba la línea de transmisión A115 para conexión de la subestación Ocoa 115 con las subestaciones Guamal 115 y Granada 115 en el departamento del Meta, ¿cierto? Específicamente en los ítems 4 y 5 sobre oferta y negociación y legalización por negociación directa o por imposición judicial. La electrificadora considera que hay un incumplimiento de parte de la desarrolladora y requiere que se le indemnicen los perjuicios derivados del incumplimiento. Por su parte, en este mismo proceso, la desarrolladora solicita que se liquide judicialmente el contrato, se precise que no hubo incumplimiento, sino hubo una imposibilidad de ejecutar al 100% el objeto contractual y que se liquide el contrato bajo esas consideraciones. De manera general, señora María Camila, este es el objeto del proceso. A partir de allí, mi primera pregunta es, ¿qué sabe, qué le consta de usted de estas circunstancias que acabo de señalar? Y si le consta y sabe algo de ello, ¿por qué razón usted sabe? Doctor, sí, señor. Yo trabajé por un contrato de prestación de servicios con la empresa DEPI aproximadamente 3 o 4 meses durante el periodo de 2023, el primer semestre del año. En ese momento, pues, fui contratada para impulsar el tema de las servidumbres, que pues era un tema de legalización importante para poder instalar la línea 115 que requiere su contrato. ¿Me recuerda el periodo en que trabajó? Aproximadamente 3 o 4 meses. ¿De qué año, de qué periodo? Más o menos de febrero, enero a julio del 2023. Del 2023. Sí, señor. Y para 31 de enero, señor. y para ese periodo el contrato estaba en ejecución. No, señor. Entonces, ¿qué nos puede decir usted con relación a la ejecución del contrato? Doctor, lo que yo inicié fue revisando los procesos judiciales que en su momento estaban en curso en los despachos y los acuerdos que tenía la ENSA con los propietarios que en su momento realizaron la negociación directa
para la legalización de las escrituras públicas en la notaría tercera. Entonces yo estaba pendiente de esos procesos judiciales y de lo que estaba pendiente con la notaría por salir de esas servidumbres. Señora María Camila, pero quiero que me explique algo porque hay algo que no comprendo. Usted estaba pendiente de los procesos y, digamos, los acuerdos ante notaría, pero para esa época el contrato estaba vigente, ya no estaba vigente para el 2023. No, señor, ya no estaba vigente, pero pues la empresa continuaba como tratando de hacer las gestiones para legalizar esos predios, esas servidumbres, porque ya se había adelantado unas gestiones con los propietarios. Bueno, y manifiesten en ese periodo que usted estuvo trabajando, si se presentaron algún tipo de inconvenientes con estas actividades y de presentarse, ¿cuáles fueron? No, pues en su momento el abogado que tenía los procesos, él había renunciado y necesitábamos pues ya el paquisalvo y digamos como el poder para nosotros empezar a actuar, la autorización para nosotros iniciar o continuar con el impulso procesal o con la acción procesal, y pues en su momento la certificadora del Meta dijo que no era posible pues entregar los poderes o entregar las autorizaciones para nosotros continuar con esa gestión ante los despachos judiciales. ¿Recuerda más o menos cuántos procesos realizaba usted de esos? Aproximadamente 100 procesos que estaban ubicados en los despachos de Villavicencio, Acacias, Granada, San Martín y Castilla, que era la línea por donde iba el trazado de la línea 115. ¿Y recuerda si hubo algún tipo de inconveniente de índole jurídico con estos procesos? Sí, señor, en su momento algunos procesos fueron inadmitidos, estaban para subsanación, principalmente por el pago del arancel judicial. ¿Por el pago de qué, perdón? Del pago del arancel judicial que le correspondía a la certificadora del mes. ¿Y cuál era el inconveniente que enfrentaba? Que no se había pagado ese arancel, entonces los procesos eran inadmitidos. ¿Y hubo algunos procesos que como consecuencia de eso se rechazaron o fue subsanado? Sí, señor, se rechazaron, muchos procesos fueron rechazados, por lo que se requería pues retirar las demandas y volver a presentarlos. Cuando usted se retira, me dice que inicia en enero, febrero del 2023 y trabaja ¿hasta qué momento? Hasta julio del 2023. Y hasta esa época, julio del 2023, ¿usted seguía estando pendiente de esas actuaciones? Estaba, en todo ese periodo estaba pendiente de las actuaciones, porque pues nosotros tuvimos reuniones con la electrificadora tratando de organizar todo el tema de la legalización de los predios, porque como le comento, pues ya había unas negociaciones adelantadas, aproximadamente 7 propietarios ya habían entregado pues como el visto bueno para la compra de la parte donde iba la servidumbre. Entonces la idea en ese momento era como llegar a un acuerdo con la ENSA que nos permitiera terminar los procesos, llevarlos a buen término, para no perder todo ese trabajo que se había hecho pues, con el abogado, con el sector social, en campo, en ese municipio. ¿Con quién se reunió usted en la ENSA? En la ENSA nos reuníamos con el ingeniero Carlos Vargas, otro ingeniero que no recuerdo el nombre. Éramos como 3, 4 personas. En una ocasión estuvo la doctora Daisy también. Pero no recuerdo el nombre. Había otro señor, pero no recuerdo el nombre. ¿Y qué se discutía en esas reuniones? Principalmente era la legalización de los predios, o sea, solicitando que trabajáramos mancomunadamente para llegar a un feliz término de estos procesos que ya se habían adelantado. Y durante esas reuniones nunca hubo algún tipo de inconveniente o cuestionamiento porque ustedes ya no tenían contrato, porque el contrato ya estaba vencido y a pesar de eso ustedes seguían ejecutando. Qué pena, doctor, se le fue el audio, hasta inconveniente le escuché. Perfecto. Le reitero la pregunta. Durante esas reuniones jamás hubo algún tipo de inconveniente o discusión de por qué ustedes seguían vigilando esos procesos si ya el contrato no estaba en ejecución. Pues en su momento, digamos que yo no tenía como conocimiento tanto del tema contractual, sino yo estaba era pendiente del tema procesal. Digamos que mi objeto no era saber si el contrato estaba vigente o no estaba vigente. Para mí lo primordial era el tema de la servidumbre, ya el otro tema era accesorio. Yo digamos que en ese sentido no me involucré para nada porque pues estaba la doctora Daisy
que ella pues es la persona encargada, digamos, de todo lo jurídico, y yo pues solo asumía mi parte, que era el tema de los procesos. ¿A quién le tendrías tu información, cuenta? ¿Quién era tu superior, tu supervisor al interior de DEPI? La doctora Daisy. Bueno, y finalmente, cuando finaliza julio, que terminas el vínculo, ¿a quién le haces entregas o qué informe rindes finalmente cuando termina esa ejecución? Yo envié el Excel que trabajábamos con la doctora Daisy de todos los procesos en qué estado estaban, pues de acuerdo a la revisión que yo hacía en la rama judicial, en qué estado estaba cada proceso, y le envié pues el Excel a la doctora para finalizar el contrato y ya pues quedé atenta a lo que pidieran de mí. A partir de lo que de lo que me has indicado en las respuestas anteriores, durante ese periodo, estamos hablando de febrero a julio, enero a julio del 2023, tú no eras consciente que el contrato entre DEPI y la identificadora había terminado. Simplemente estabas cumpliendo un objeto contractual que te habían contratado. O eras Sí, consciente, claro. o tú sabías que el contrato estaba terminado. En ese momento no, porque pues yo digamos que el tema del contrato inicial no lo trataba, no era de mi resorte tratar el tema contractual. Entonces en las reuniones de pronto yo o sea, si lo dijeron, de pronto no le tomé importancia tanto a que había finalizado el contrato, sino mi interés era sacar efectivamente adelante los procesos judiciales. En alguna de esas reuniones a las que estamos haciendo alusión, se discutió el tema de la vigencia o no vigencia, o el incumplimiento o no cumplimiento del contrato principal, o solo las discusiones se centraban en el trámite de los procesos judiciales que se adelantaban contra las personas sobre las cuales se requería la servidumbre. Sí, doctor, claro que o sea, se trató de negociar como un término de ampliación de vigencia del contrato para poder pues finalizar el tema de las servidumbres. Sí. Pero digamos que no, o sea, no tanto, yo no sabía si ya había finalizado, sino si estaba pronto a finalizar, sino era más que todo que ENSA nos permitiera adelantar las negociaciones que ya se habían iniciado. Y conforme a esa experiencia, a ese periodo, y conforme a lo que desarrollaste en ese tiempo, ¿cuáles fueron los inconvenientes? ¿Por qué la demora en el trámite de los procesos y en terminar de legalizar estas servidumbres? Pues principalmente era que no se cumplían lleno de requisitos para las actuaciones judiciales que estaban en curso. Entonces, por ejemplo, que no se han subsanado los procesos, que la información no la teníamos, digamos, toda, porque en algunos casos ENSA adelantaba directamente la negociación con los propietarios. Ellos habían hecho unas gestiones también internas que de pronto todo no se tenía conocimiento. Entonces, pues la idea de nosotros era reunirnos, empalmar, ir a territorio, estar como cerca de los propietarios para poder llegar a una negociación. Y pues lo otro que se comentaba mucho en ese momento es que los territorios en los que nosotros teníamos que hacer la negociación tienen mucha influencia petrolera. Entonces, el valor de las servidumbres que ofrecía comprar ENSA para la gente no era llamativo, porque pues como le comentó, era este tema de Castilla, San Martín, Granada, que tienen una influencia petrolera, y para ellos vender sus predios por el valor que les estaban ofreciendo no era viable. Entonces digamos que ese tema también económico fue un gran inconveniente con esos predios. En tu experiencia, ¿cuánto en condiciones normales, cuánto se hubiera demorado, si todo sale perfecto, cuánto se hubiera demorado un proceso en que se presente la demanda y se logre obtener la imposición de la servidumbre? Yo creo que en ese momento máximo hubiese sido un año, máximo en ese momento, con las condiciones que ya había pues la virtualidad, ya habíamos superado temas de pandemia. Pienso que en ese momento hubiera sido un año o hasta menos, porque pues es un tema de interés general que posiblemente los despachos hubieran atendido rápidamente. En declaraciones rendidas en este proceso, se indicó que hubo un problema jurídico que tú no has hecho alusión acá. Yo te lo voy a poner de presente y tú me dices si qué sabes de eso, o si no sabes, pues no hay problema. Y es que se presentaron las demandas y fueron, digamos, remitidas por competencia, indicando que era Villavicencio el lugar donde se debían tramitar los procesos y no en los municipios. ¿Qué Sí, sabes señor. al respecto?
Sí, cuando yo pues inicié la revisión de los documentos, no me recordaba esa parte, cuando se presentó como una discrepancia entre los juzgados de los municipios y los de Villavicencio. Decían, cuando se presentaban los municipios, decían que no correspondía a los municipios porque era de conocimiento por factor de territorialidad de Villavicencio, porque la ENSA tenía domicilio principal en Villavicencio. Y a su vez, acá en Villavicencio decían que no, porque los predios estaban ubicados en San Martín, en la Casillas. Entonces, mientras se logró esa discusión, pasó tiempito hasta que hubo un pronunciamiento, no recuerdo si el tribunal, bueno, alguien definió el conflicto y indicaron cómo debía hacerse la repartición de los procesos judiciales. Entonces, mientras volvieron esos procesos judiciales al despacho que había sido asignado, fue también otro término que nos consumió bastante tiempo. Perfecto, le voy a conceder en este momento el uso de la palabra a la doctora Daisy Jimena, teniendo presente que es una declarante solicitada de su parte, para que interrogue al testigo, haciéndole claridad, como ya lo sabe, que no podrá preguntar sobre aspectos que el despacho ya preguntó o que la testigo respondió, a menos que sea con fines de aclaración o precisión. Doctora Daisy, tiene el uso de la palabra. Gracias, doctor. Doctora María Camila, ¿usted nos puede indicar cuántos procesos quedaron en vía judicial? ¿El número? Aproximadamente 100, o sí, más o menos, o un poquito menos. No tengo el dato exacto, pero más o menos una cantidad importante. Usted puede informarnos, pues de acuerdo con las reuniones que usted misma ya manifestó que estuvo presente con EMSA, algún acontecimiento o situación que haya marcado como la imposibilidad de continuar con la revisión de los procesos. Digamos que en su momento era como la disposición por parte de la electrificadora para que nosotros continuáramos con el tema procesal, digamos, de los poderes, las autorizaciones, el pago de arancel, como que todas esas situaciones no permitían que nosotros continuáramos con la ejecución. Doctora María Camila, pero podría explicarlo mejor, o sea, ¿no pagaban o no le daban los poderes o cómo era la situación? Sí, sí, señora, o sea, las reuniones eran con el ingeniero Carlos, que era la persona encargada, pero tal vez en su momento él no tenía todo, pues, el poder de toma de decisión, entonces no se otorgaba, digamos, el poder que en su momento era el ingeniero Edwin, la autorización por parte de ellos, o el pago de los aranceles. Ellos nos decían que para el pago del arancel tenía como que ir a otra área, que esa área autorizara, que esa área cancelara. Sí, digamos que el poder de decisión tal vez no estaba en esa persona con la que nos reuníamos. ¿Recuerda algún hecho en particular que haya sido como susceptible de esa negativa que EMSA tuvo para poder negociar y llevar a feliz término los procesos? Pues yo en este momento no recuerdo así muchos temas adicionales. Doctora, ¿usted nos puede indicar en el tiempo, en el transcurso del tiempo que estuvo, si algo tuvo los procesos, cuántos procesos fueron rechazados, si recuerda usted? Mm, mucho, un valor, no sé, de 50 procesos, no recuerdo muy bien, pero sí muchos procesos fueron rechazados y tuvieron el conflicto del factor de territorialidad. ¿Usted avisó al EMSA del rechazo de esos procesos, doctora? Sí, señora, se realizó pues el informe, se puntearon uno a uno los predios con el ingeniero Carlos para revisar pues como en qué estado estaban, y pues ahí evidenciamos que creo que aproximadamente 7 eran los únicos que iban por negociación directa con la notaría tercera. Ok, doctora. ¿Usted advirtió al doctor Carlos
del rechazo, del probable rechazo de estos procesos? O sea, me refiero, la demanda es inadmitida para subsanar y pues si no se subsana, obviamente procede el rechazo. ¿Usted informó en ese término a EMSA lo que estaba ocurriendo, lo que podía entrar a subsanar? Sí, señora, incluso nosotros bajábamos los autos que publicaban en la rama judicial para presentar, porque pues ahí indican pues cuál es el término para subsanar y cuál es, digamos, lo que se debe subsanar. Entonces se descargaron esos autos, se le presentaron al ingeniero, pues para evidenciar por qué era que el despacho no estaba admitiendo los procesos y pues más que todo porque necesitamos gestión y ayuda pues por parte de la EMSA. Digamos que la gestión y la ayuda de ellos era vital para nosotros llegar a sus procesos judiciales. ¿Y qué pasó con esa advertencia? No, no señora, no se escuchó, no fue escuchada, no se realizó la gestión del pago de los aranceles, como les indicaba, ellos nos decían que había otra área que tenía que autorizar para el pago y pues obviamente que esas demoras internas, digamos, la EMSA decía para pagar yo tengo que pasar en la cuenta con 3 días, digamos, de tiempo, pero yo para subsanar un proceso tengo nomás 5 días hábiles. Entonces el término de nosotros era perentorio, no teníamos el tiempo para esperar tanto, sino necesitamos una gestión ágil de esos procesos judiciales. Aunque su señoría no más pregunta, gracias. Gracias, doctora Daisy. Le voy a conceder el uso de la palabra a la doctora María Catalina Guerrero como apoderada de la ENSA para que interroga al testigo con las restricciones que ya todos conocemos. Muchas gracias, señor magistrado. Doctora María Camila, yo solamente tengo una pregunta y es usted, para efectos de precisión del despacho, usted dijo en su declaración que la inadmisión o rechazo de las demandas se produjo como consecuencia de una discrepancia de criterios en los jueces de conocimiento. ¿Usted puede precisar si eso es una discrepancia o es un error al momento de la presentación de las demandas, considerando el factor de competencia que está dispuesto en el artículo 28 del CGP, numeral 10, que si quiere se lo leo? En su momento, doctora, eran los criterios de los juzgados. Los criterios de los juzgados eran los que nos permitían la inadmisión de las demandas. Ellos decían que por factores de territorialidad debía ser en el domicilio de la EMSA, es lo que yo recuerdo en su momento. Claro, pero es que usted dijo que eso obedecía a una discrepancia de criterios. Y pues yo, señor magistrado, si me permiten, le puedo leer el artículo 28 del Código General del Proceso, que es claro en cuanto a la competencia territorial de las entidades descentralizadas por servicios con el caso de la EMSA. Entonces, sí quiero precisión porque usted habla de discrepancia de los juzgados y en realidad corresponde un error en la erradicación de las demandas y digamos que son dos conceptos completamente diferentes, entonces me gustaría que por favor precisara si esto es discrepancia o error. Para mí en su momento era que los jueces no estaban de acuerdo en la territorialidad. Había una disputa entre los dos jueces de cada territorio y por eso tuvo que entrar un tercero a dirimir ese conflicto. No tengo más preguntas, señor magistrado. Perfecto. Para mí es claro el error. Doctora María Camila, le voy a pedir un favor. Los juicios de valor son para los alegatos, ¿correcto? En los alegatos usted podrá extenderse en todo el juicio de valor sobre si hubo error o no hubo error, ¿correcto? Doctora Jenny Solay tiene el uso de la palabra si desea interrogar a la testigo con las restricciones que ya le he señalado. Su señoría, por parte de Seguros del Estado, sin pregunta alguna. Perfecto. ¿Hay alguien que desea hacer alguna segunda ronda de preguntas solo con fines de precisión o aclaración? Perfecto. Señora María Camila, ¿desea agregar, corregir o enmendar algo más a lo que ha hecho hasta este momento? No sé. Perfecto. Le agradecemos mucho por su tiempo y por su disposición y ya se puede retirar de la audiencia sin inconveniente. Gracias, feliz día para todos. Bueno, perfecto. Entonces, doctora María Catalina, tenemos de su parte 2 testigos. Estoy Adriana Méndez. esperando. Sí, ya se va a conectar. Me dijo que por favor le informara apenas se tuviera que conectar, ya estaba lista. Deme Perfecto. un minuto para Entonces, listo, vamos a darle un receso para que y respecto de Juan Francisco Villamizar. Ya lo estoy contactando de nuevo porque me dice que tiene problemas porque no tiene su computadora a la mano y desde el celular no se puede conectar. Entonces, déjeme un segundo.
Perfecto. Doctora María Camila, vamos a iniciar con el testimonio de Adriana Méndez, terminamos, y si ya el señor Juan Francisco no se vincula, entonces procedemos. Listo. Señora Adriana, buenos días. ¿Me oye y me escucha sin inconveniente? Hola, buenos días, sí, señor. Bien, perfecto. Es tan amable y me da su nombre completo, su número de cédula y me muestra a la cámara su número de identificación, su cédula de ciudadanía. Sí, señor. Adriana Méndez Liscano, Sí. 60-421-152. Me dice si lo alcanzas a ver, por favor. Acérquemelo un poquitico más. A su izquierda, eso, ahí, no más. Perfecto, señora Adriana, muy gentil de su parte. Sí, señor. Bueno, previo a iniciar formalmente el interrogatorio, quiero ponerle de presente que de conformidad con el artículo 33 de la Constitución, usted no está obligada a declarar contra sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. Es decir, hijos, nietos, abuelos, papás, hermanos, tíos, primos, sobrinos, sobrinas, tíos, tías, cuñados, cuñadas, suegros y suegras. ¿Qué significa lo anterior? Que si en el curso de la declaración usted tiene que decir algo que pueda perjudicar a estas personas o a usted misma, usted perfectamente se puede callar y ello no trae ninguna consecuencia negativa ni para usted ni para ellos. ¿Me entiende lo que le acabo de decir? Sí, señor. Perfecto. Adicionalmente, el artículo 442 del Código Penal establece como falso testimonio el que en actuación judicial o administrativa bajo la gravedad del juramento falte a la verdad o calle a ella total o parcialmente. En consecuencia, y a sabiendas de la responsabilidad que asume con la declaración que va a rendir, ¿jura usted decir la verdad? Sí, señor. Perfecto. Le vamos a hacer un interrogatorio. Inicialmente va a preguntar yo, después las partes aquí presentes. Yo le solicito que cada vez que me responda me diga la razón de su dicho, es decir, por qué usted sabe, por qué le consta lo que nos va a decir. De manera general, le quiero poner de presente que el objeto de este proceso es un proceso que inició inicialmente la ENSA contra DEPI, desarrolladora de proyectos, en donde requiere el incumplimiento del contrato 7992 del 6 de julio del 2021, cuyo objeto era gestión y legalización de servidumbres de los predios por los cuales cruzará la línea de transmisión a 115 kilovatios por la conexión de la subestación Ocoa 115 con las subestaciones Guamán 115 y Granada 115 en el departamento del Meta. La electrificadora considera que DEPI incumplió el contrato y requiere que se le indemnicen los perjuicios derivados de dicho incumplimiento. En el mismo proceso, DEPI contrademanda, por llamarlo de alguna manera, a la electrificadora requiriendo que se liquide judicialmente el contrato, teniendo de presente que hubo una imposibilidad de cumplir al 100% del contrato. De manera general, señora Adriana, este es el objeto del contrato, ¿cierto? Sí, señor. Previo del proceso, perdón, previo a ello, yo quiero que me diga su edad, su estado civil, su profesión, su trayectoria académica y laboral. Bueno, mi edad, tengo 45 años. Sí. Soy ingeniera civil. Y la otra, perdón, la trayectoria laboral. Sí. Bueno, tengo 2007, casi 20 años de egresada. Sí. Soy especialista en gerencia de proyectos. ¿Tiene algún vínculo con los aquí demandantes o demandadas? Es decir, con la identificadora, con DEPI o con Seguros del Estado. No, señor, en este momento no. Bien. Como ya le puso de presente de qué trata el objeto del proceso, quiero indicarle o ponerle de presente si usted sabe o qué le consta de esto que le acabo de decir, de este objeto del proceso, del incumplimiento del contrato, de la ejecución del contrato. ¿Qué sabe sobre estos temas? ¿Y por qué razón? Bueno, yo fui interventora para este contrato durante el periodo de marzo a finales de julio del 2022. Perfecto. Bueno, hasta mi participación en el proyecto, pues no se había logrado la totalidad del objeto de
del contrato, sí, porque este contrato estaba dividido como en 5 etapas, por decirlo de alguna manera, sí, como estaba estructurado desde la oferta. Y pues hasta mi participación íbamos en la tercera etapa, que era la generación de avalúos. ¿Y sabe qué inconvenientes se presentaron durante la ejecución del convenio? Bueno, como le digo, en el periodo que yo estuve, bueno, ya se estaba cerrando al 100% la obtención de avalúos. Posteriormente vendría la erradicación de las demandas, ¿sí? Que fue el proceso que inició DEPI en la etapa que yo estuve. Bueno, ahí hubiesen demoras, ¿sí? En que la erradicación de estas demandas. DEPI en su momento solicitó realizar como una nueva revisión de los avalúos que ya se habían generado. Luego empezaron, pues, como le digo, la erradicación de las demandas y pues ese proceso depende también pues de respuestas de terceros como tal, ¿sí? De que los juzgados pues den respuesta a estas demandas, unas erradicaciones de unas demandas en juzgados que no eran competentes como a los municipios que íbamos a intervenir, algo así, recuerdo, o sea, no podría dar el concepto exacto, pero es una situación como esa la que se presentó. Y pues julio, el proyecto estaba para cierre en agosto del 2022. Como no se había logrado el alcance, pues porque el objetivo era finalmente formalizar la servidumbre, ¿cierto? Para desarrollar el proyecto de la línea y pues eso no se había logrado. Entonces, pues DEPI hizo algunas solicitudes a ENSA, ampliación de tiempo, unos reconocimientos económicos, pero pues en ese momento no se logró pues llegar a un acuerdo y se generó un otro sí, ¿cierto? Donde ENSA iba a evaluar pues las solicitudes que DEPI estaba haciendo. Hasta ahí fue mi participación en el proyecto, Es decir, hacia términos generales. como interventor usted estuvo me dice, de febrero a julio del 2022. Marzo. De marzo a julio del Marzo. 2022. Perfecto. Y en algún momento usted requirió o presentó un informe indicando que había incumplimiento o retrasos en la actividad de DEPI. Pues en las reuniones de seguimiento, sí, pues hablaba de las demoras que se tenía, porque desde la planeación se habían estructurado como unos tiempos para las etapas, ¿sí? Pero en la etapa que estábamos, pues más de la gestión que generara DEPI, ¿cierto? Pues también había respuestas que dependían, era de los juzgados. Y pues ante la respuesta de los juzgados no podíamos determinar que si iba a ser en una semana o dos, porque pues son autónomas y pues se toman su tiempo para esas decisiones. ¿Y qué arguía DEPI frente a los retrasos? ¿Qué indicaba DEPI en esas reuniones? ¿Qué decía? ¿Que por qué la demora? Me disculpas, no te escuché bien. Perfecto. En esas reuniones, cuando se hablaban de las demoras, de los retrasos, ¿qué decía DEPI? ¿Cuál era la argumentación que planteaba DEPI para esas demoras y esos retrasos? Es eso básicamente, en que no se obtenía una respuesta por parte de los juzgados. Y tú como interventora verificaste, cotejaste esa información, verificaste si eso que planteaba ella era cierto. Pues como ellos realizaban la notificación, ¿cierto? Y pues el juzgado emite una respuesta y ante eso pues no teníamos información por parte del juzgado. Se ha dicho aquí que uno de los inconvenientes que se presentó es que los juzgados inadmitían requiriendo el pago del arancel judicial y que ENSA se demoraba en pagar este arancel y que en no pocas ocasiones esa demora de ENSA trajo como consecuencia que las demandas se rechazaran. ¿Qué sabe usted de este específico tema? Bueno, realmente no podría estar si me acuerdo totalmente. Lo que sí pasó
es que en muchas situaciones nosotros como interventoría no éramos copiados de ese proceso, ¿sí? Porque pues el canal de comunicaciones era que nosotros estuviésemos copiados, pero muchas veces pasaba directamente la información a ENSA, entonces de pronto nosotros nos enterábamos como en un tiempo tardío de la solicitud que ellos habían hecho, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones no podíamos llevar como la trazabilidad para definir si ENSA se demoró o no, porque no éramos copiados en ese paso de información. ¿Me hago entender? Sí tengo que entender, pero entonces sí era cierto que ellos informaran a la ENSA. No. Otra cosa es que de lo que tú me dices es no le informaban a la interventoría, pero sí le indicaban a ENSA. Pues deberían indicarle porque pues ENSA debería hacer el pago, ¿no? Pero es cierto que ENSA se demoraba con el pago. Pues no podría decir si se demoraba por lo mismo, como no teníamos fechas o sea, el momento presente que se realizaba como para llevar la trazabilidad. Venga, ingeniera, pero me está diciendo su merced que la interventora del contrato no sabía ni ejercía control sobre eso. O sea, su merced me está diciendo que usted como interventora No. era ajena de eso. No es que fuera ajena, sino que no nos enterábamos en el momento que ellos hacían, ¿cierto? Digamos que lo hicieron durante esa semana, entonces en la semana siguiente teníamos la reunión de seguimiento, entonces ahí era donde nos enterábamos que ellos habían hecho la radicación porque no cumplían con el canal de comunicaciones. Perfecto, pero a ver, ingeniera Adriana, porque acuérdate de la responsabilidad que usted tiene como interventora. Entonces, usted me está diciendo una cosa es que usted no supiera, que a usted no le comunicaran el canal, perfecto. Pero otra cosa es que eso sea cierto. Efectivamente, era cierto que se le comunicaba a ENSA y ENSA no giraba la plata para el pago del arancel. Eso es una pregunta muy concreta y muy específica que en teoría Que si para la mí, giraba, sí, ingeniera, déjeme terminar la pregunta, por favor, le agradezco. perdón. Pero en teoría para mí, el interventor tendría que saber eso. Que usted me diga, que no me comunicaban a mí, listo, hasta ahí me lo puedo entender. Pero que me diga que usted no sabía si era cierto o no como interventor, pues me deja muchas dudas. No, que si la giraba, sí, solo estaba explicando que no nos enterábamos en el momento pues que se generaba la radicación de la comunicación por parte de DEPI, pero Pero obviamente giraban, sí nos enterábamos que sí ENSA realizaba los pagos. Lo que pasa es que lo giraba el tiempo, porque esos tienen, digamos, con los jueces tenemos unos tiempos. Si el juez dice 5 días, hay que pagar en los 5 días. ¿Se giraba el tiempo? sí hubo algunos atrasos por alguna observación que tuviese ENSA o que se hubieran radicado en un juzgado que no era competente, entonces sí se presentaron atrasos. Eh, Voy a cambiarle un poquitico de tercio y ya volvemos a ese tema. En este proceso, a lo largo de las declaraciones, se ha dicho que hubo un cambio o una alteración en los diseños del trazado y que esas alteraciones y esos cambios en el diseño del trazado alteró el proceso de la negociación de las servidumbres y de la elaboración de los avaludos. ¿Qué sabe o qué le consta a usted al respecto? Bueno, dentro de la trazabilidad sí está identificado que hubo una modificación en algunos predios a intervenir, pero entiendo que eso se realizó, o sea, esa evaluación se realizó en los tiempos que estaban establecidos para validar el trazado de la línea. Pero sí alteró, alteró. O sea, sí hubo una modificación en el trazado inicial, ¿sí? Pero Sí. finalmente dentro del alcance estaba la validación del trazado y el cual pues se realizó en los tiempos que estaba establecido dentro de la planeación del contrato. Pero mi pregunta es, para que me respondas concretamente, ¿eso produjo o no produjo una alteración en el tema de la elaboración de los avaludos? En la elaboración de los avalúos, bueno, la verdad no tengo certeza si ellos habían realizado avalúos a los previos que estaban inicialmente o si los previos que cambiaron solo hasta el momento que se identificaron realizaron avalúos. Tal vez es como en la identificación de los predios, ahí pudo tomar mayor tiempo, más no podría tener certeza si en la elaboración del avalúo como tal.
Bueno, usted ha planteado a lo largo de este proceso o de esta declaración que llegado julio del 2022 o agosto, el contrato se vencía y llegó un momento en que DEPI solicitó que se hiciera un otro ciclo, ¿correcto? Sí, señor. ¿Cuál fue, Se acordó una cuál, cosa. cuál fue su postura como interventora frente a esa solicitud? Normalmente, las entidades públicas, cuando el contratista requiere una sí, una adición, una modificación contractual, requieren del interventor que la vale, que no la vale, que dé su opinión. ¿Cuál fue su opinión frente a esa circunstancia como interventora? Sí, nosotros como interventoría avalamos la solicitud de DEPI en ampliación de plazo, ¿sí? Porque ellos hacían una solicitud de el cambio de pago, pero ante esa solicitud la interventoría sí no estaba de acuerdo. Estuvo de acuerdo solo en la ampliación del plazo. Es decir, ¿y por qué razón apoyaron eso? ¿Por qué razón apoyaron que se pudiera ampliar el plazo? Pues porque estaban en una situación de controversia, ¿cierto? Entre aclaraciones del alcance y viendo pues ya los tiempos que se tenían, ¿sí? Pues consideramos desde la interventoría que pues, sería bueno que las partes se sentaran y negociaran pues finalmente para definir si se lograba el alcance del contrato, pues que era el objetivo. Y finalmente ese otro sí se amplió el plazo. Se amplió solo por un mes, porque DEPI, si no estoy mal, ellos pedían un tiempo más, pero y al cual desde interventoría pues estábamos de acuerdo, pero ENSA definió que sería solo un mes la ampliación. ¿Y qué fue el vencimiento de ese mes? Señor. ¿Sabe ese mes qué pasó? Se venció ese mes del otro, ¿y qué pasó? Pues yo ya no estuve ahí, pero bueno, nosotros habíamos hecho una reunión, ¿sí? Como para definir la liquidación del contrato, pero pues ahí en esa reunión no se llegó a ningún acuerdo y ya hasta ahí estuve en el proyecto. ¿En algún momento como interventoría usted solicitó que se impusieran multas o que se hiciera efectiva la póliza de seguros que amparaba el contrato? No, señor, nosotros no hicimos requerimiento de aplicación de la garantía, no, señor. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales usted se retiró de la interventoría? ¿Por qué trabajó hasta julio? Me trasladaron de proyecto. La empresa a la que trabajo me trasladó de proyecto. Es decir, que usted trabajaba era para la empresa que hacía la interventoría. Sí, señor. ¿Cuál era el nombre de la empresa? Andina de Energía. ¿Y quién la reemplazó haciendo la interventoría de este contrato? Estaba el ingeniero Jorge Martínez, el ingeniero Ricardo Moreno, en los que hacían como parte del equipo de trabajo. Dado que el objeto del contrato tenía un componente esencialmente jurídico, ¿cierto? Y que usted no tiene formación jurídica porque es ingeniera civil, había alguien en la empresa que me acaba de señalar con formación jurídica que estuviera ejerciendo labores de supervisión de interventoría. Pues las revisiones jurídicas sí las hace pues el jurídico de la empresa. ¿Me recuerda el nombre, por favor? O sea, ¿qué quiere el nombre de esa persona? Carlos Mauricio, se me fue el nombre, el apellido. Carlos Mauricio. Quintero. Carlos Mauricio Quintero. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Le voy a conceder en este momento el uso de la palabra a la doctora María Catalina Guerrero como solicitante de la prueba para que, si es su deseo, interroga al testigo con las restricciones que ya todos conocemos. Doctora María Catalina, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor magistrado. Ingeniera Adriana, solamente 3 puntualizaciones a partir de sus respuestas anteriores. Una es, usted mencionó que sí se había hecho un cambio como en el trazado de la línea, simplemente para precisión, ¿eso en su conocimiento incrementó el número de predios respecto de los cuales se debía hacer el proceso de servidumbre? ¿Sí se acuerda? No, pues desde el planteamiento se mantuvo siempre una cantidad de 105 predios. Ok. Adicionalmente, ¿usted tiene conocimiento de la relación que existía
entre la disposición de los predios y la ejecución del contrato número 4500007085 suscrito con el consorcio Líneas del Meta? Sí, era pues la definición de la línea de servidumbre para la construcción de esta línea. Ok, y desde su experiencia y digamos desde las funciones que usted ejercía, ¿pudo verificar si hubo alguna incidencia en la ejecución, digamos, en la falta de cumplimiento de la entrega de los predios con la ejecución del contrato suscrito con el consorcio mencionado? Sí, claro, la línea no se pudo ejecutar. O sea, debió suspenderse ese contrato por un prolongado tiempo porque no están habilitadas las servidumbres. Ok, y esa habilitación de las servidumbres, digamos, ¿el consorcio tenía alguna incidencia en la habilitación de las servidumbres o era una obligación solamente a cargo de EMSA? Sí, DEPI, perdón. de DEPI. Sí, DEPI era quien tenía a su cargo la gestión previa. Ok, ¿conoce usted si EMSA tuvo que reconocer algún concepto a favor del consorcio Líneas del Meta por la suspensión o inejecución de ese contrato? No sé que hubo un requerimiento por parte del consorcio de la línea, pero no podría decir si finalmente se materializó o no un reconocimiento. Ok. em, Creo que no tengo más preguntas. No, señor magistrado, esas son mis preguntas. Muchas gracias. Perfecto, Gracias, ingeniera doctora, Diana. muchas gracias. Doctora Daisy, le concedo el uso de la palabra. Doctora Daisy, se me congeló. Doctora Daisy, ¿me oye? Ya. Doctora Daisy, ¿me oye? Ay, sí, doctor. Perfecto, tranquila. Sí, sí, ya se nos me fue como la señal. Tranquilo, no se preocupe. Tiene el uso de la palabra con las restricciones que ya conocemos. Gracias, doctor. Siguiendo el hilo de las preguntas que estaba haciendo la demandante, me permito preguntarle, de acuerdo con la idoneidad que ustedes tienen y conociendo que también conocían la existencia del contrato de obra con líneas del Meta, ¿puede indicarnos cuál es el procedimiento que se debe surgir o el deber ser de las legalizaciones de las servidumbres conforme con el contrato de construcción? Me refiero, en las planeaciones que debe ir primero, la contratación del contrato de obra o la contratación de las servidumbres. Perdón, un momentico, Pues doctora. Espera que la doctora María Catalina me está pidiendo el uso de la palabra. Objeto de la pregunta, señor magistrado, porque pues realmente el tema de la planeación no es un asunto que conozca la ingeniera Adriana, nada más sería una valoración subjetiva. Perfecto, al lugar la objeción, doctora, replantee la pregunta o hágame otra pregunta, doctora Daisy. De acuerdo con la idoneidad que tiene la interventoría, puede indicarnos cuál es el procedimiento para, con el proceso de legalización de servidumbres y la construcción de la obra de la red. para entender la pregunta, ¿sí? O sea, es como el orden dentro de la planeación, lo que me está preguntando. El orden, el deber ser, cómo se debe llevar a cabo. Pues es que Doctora, creería que... doctora Daisy, es la misma pregunta formulada de diferente manera, entonces Exactamente. retíreme la pregunta y hágame otra pregunta porque eso, digamos, estamos verificando aquí el incumplimiento del contrato. Sí, doctor, pero pues es que eso me lleva también a una de las pretensiones de la demanda. Pero bueno, retiro la pregunta. La interventoría dentro de su competencia conceptuó o recomendó a la contratista respecto de los procesos judiciales, le hizo seguimiento respecto de donde se iban a radicar los procesos. Respecto a la radicación, o sea, definir en qué juzgado debería radicarse, pues no está dentro del alcance de la interventoría, ¿sí? Es DEPI quien debe, de acuerdo pues al trazado, definir en qué juzgado se debe radicar
y nosotros pues hacemos trazabilidad es del seguimiento a esa demanda, pero definir nosotros el juzgado como tal, ¿no? No, no me refiero a eso, a las recomendaciones o los conceptos que debe emitir la interventoría respecto, entendemos que se surtían las reuniones semanales con la interventoría. La interventoría conocía de los procesos que se iban a radicar, conceptuaban, recomendaban o hacían alguna injerencia sobre los procesos judiciales. No, señora. No. No me acuerdo si el doctor la hizo, pero la interventoría recomendó a EMSA declarar el incumplimiento o iniciar alguna cláusula penal de apremio. Ya, esa pregunta la hice yo. Esa pregunta la hice bueno, doctor. yo, doctora. Ya Qué dijo que pena, ella doctor. manifestó que no. Ella manifestó que no. No más preguntas, doctor. Perfecto. Doctora Jamie Soleil, Señor magistrado, sin pregunta alguna. ¿alguien desea preguntar con fines de precisión o aclaración? Doctora María Catalina, perdón. Yo, doctor, señor magistrado, ingeniera Adriana, a propósito de la pregunta que le hizo la apoderada del demandado, ¿era competencia de la interventoría definir o hacer, digamos, alguna recomendación sobre la radicación de las demandas o era un asunto que le competía a DEPI? Doctora María Catalina, ella ya respondió esa pregunta y ella fue clara cuando dijo que en la opinión de ella, eso era de DEPI. Claro, lo que pasa es que con la última pregunta que le hizo la apoderada del demandado, ella dijo no le hizo, o sea, no le hizo ninguna recomendación, pero es que no le correspondía. la doctora Maracay, la pregunta que hizo fue diferente. La pregunta que hizo fue si en las reuniones que hacían semanalmente para evaluar el contrato, si en ese tipo de reuniones, DEPI en algún momento, perdón, la interventoría en algún momento hizo algún tipo de sugerencia o no, y ella respondió categóricamente no. Entonces ahí está resuelta. Ok, no, pero era porque no lo hizo, porque no le correspondía. Esa es mi pregunta, señor magistrado. Doctora Adriana, ingeniera, ¿por qué no le correspondía o por qué no lo hizo? Porque no se hizo la... A ver, te contextualizo otra vez la pregunta. En las reuniones que se hacían semanales o quincenales o mensuales, cuando se discutían los temas jurídicos, te preguntaron si como interventoría hacía algún tipo de sugerencia o recomendación. Tu respuesta fue no. La pregunta que hace la doctora es no, porque no la hacían o porque no era su competencia. Pues es que EMSA era quien debería definir pues la aplicación de la medida de la notificación a la aseguradora. Como le dije anteriormente, o sea, hasta el periodo donde yo llegué, ellos se pidió un otro sí para hacer una negociación o pues validar si podían llegar a un acuerdo de cómo terminar la ejecución del contrato. Pero no es sobre eso la pregunta, ingeniera Adriana. La pregunta es sobre la erradicación de las demandas, no sobre la ampliación del plazo, porque eso ya usted lo contestó y nos quedó claro. Sobre los aspectos jurídicos que se generan durante la ejecución del contrato. Exactamente. No era alcance. Cuando se hacían las sobre las demandas. En general, porque las demandas es un factor jurídico, pero pueden haber muchos factores jurídicos. Dentro de esas reuniones que se hacían, le preguntaron a usted, ingeniera Adriana, si la interventoría hacía algún tipo de sugerencia. Usted dijo no. No la hacía, ¿por qué no la hacía? Para que entonces te la hago genérica. ¿Por qué no hacía recomendaciones? Ok, porque no era alcance. No era alcance nuestro. Perfecto. No era el alcance de la interventoría. ¿Listo? Listo. Perfecto. Gracias. Gracias, señor magistrado. No tengo más Retomo preguntas. el uso de la palabra. Señora Adriana, y en esta misma línea de las preguntas, ¿en esas reuniones iba algún delegado jurídico de la interventoría? No, señor. ¿Quiénes iban a esas reuniones por parte de la interventoría? Íbamos, pues asistía un ingeniero electricista, yo como ingeniera civil y la persona de seguridad. Entonces, cuando en algún momento... Y pues el personal de EMSA. Perfecto. Cuando DEPI argumentaba sus inconvenientes jurídicos, cuando ustedes tenían que analizar eso de parte de la interventoría, ¿quién hacía el análisis de esas consideraciones
jurídicas que incluían el contrato. ¿Quién en la interventoría hacía esos análisis? El responsable de jurídica de Andina, ¿Me lo repite el doctor qué? Carlos Mauricio. Pero, bueno, sí. ¿Tú nos podrías hacer llegar o cómo ubicar a ese funcionario jurídico? Sí, señor. Perfecto. Entonces, o si alguien tiene los datos, por favor, los requería. Yo los tengo, doctor. Perfecto, me los hacen llegar para evaluar la posibilidad de eventualmente decretar de oficio esa prueba por parte del despacho que me interesaría. Señora Adriana, ¿desea corregir, agregar o enmendar algo más a lo que he dicho hasta este momento? No, señor. Bien, perfecto. Señora Adriana, le agradezco mucho por su tiempo, por su disposición y ya se puede retirar de la audiencia sin inconveniente alguno. Bueno, gracias. Buen día para todos. Perfecto. Doctora María Catalina, ¿qué pasó con el doctor Juan Francisco Villamizar? Señor magistrado, desafortunadamente pues no me volvió a contestar, entonces simplemente desisto de la prueba. Perfecto. El despacho, teniendo de presente que no se ha practicado la prueba, conforme lo dispone el Código Penal del Proceso, decreta o acepta el desistimiento de la prueba, quedando notificado al estrado la presente decisión. Bien, entonces, por favor, quedan comprometidos para que hacerme llegar los datos del el jurídico de Andina, que trabajaba o hacía el tema jurídico de la interventoría. Como ustedes sabrán, ya el perito Nelson Andrés Gamboa rindió el dictamen pericial, ya está subido a la plataforma Samay. Entonces vamos a señalar fecha para la sustentación del dictamen pericial. Vamos a dejarlo para el miércoles 5 de agosto a las 8:30 de la mañana. Repito, miércoles 5 de agosto a las 8:30 de la mañana. Solo vamos a hacer la sustentación del dictamen pericial en esa audiencia. Ya ahí estamos cumpliendo la norma que prevé que el dictamen debe permanecer 15 días a disposición de las partes. Entonces ahí está para el análisis correspondiente para que ejerzan su derecho ese 5 de agosto a las 8:30 de la mañana. Y vamos a finalizar la audiencia con una fase de saneamiento. El despacho no encuentra causal de nulidad que invalide lo actuado hasta este momento, ni medida de saneamiento que deba tomarse para evitar una decisión inhibitoria. No obstante lo cual, le voy a conceder el uso de la palabra a las partes para que manifiesten lo que bien tengan sobre este específico punto de saneamiento. Doctora María Catalina. Y de una vez me levantó la mano si tienes algo que decir. Sí, tenía una solicitud. Acá Señora. tengo el correo electrónico del doctor Carlos Mauricio Quintero. Si quiere, se lo puedo poner de presente de una vez o quiere que lo mande por correo. Pónmelo en el chat, por favor, Jenny, lo tomamos, pero ojalá que me regalara el nombre completo y cédula. Listo. Ok. Perfecto. ¿Algo Listo. más? No, en cuanto a las nulidades, ninguna, señor magistrado. Perfecto. Doctora Daisy. Ninguna nulidad, doctor, pero quisiera hacer una anotación. Es Sí. que no pude descargar el informe del perito. Entonces, yo ya pedí el acceso al expediente, pero no lo pude, no he podido Jenny, descargarlo por Samay, Jenny. ¿vale? Jenny, Sí, señor. por favor, tramítame con secretaría que le den. Debe ser que la doctora no tiene todavía el permiso, que le den el permiso inmediatamente. Igual, por eso mandé la audiencia con un margen de maniobra, porque este tipo de cosas suele suceder con los dictámenes periciales. Cualquier inconveniente, doctora, ahí le pido el favor que inmediatamente nos mande un correo o se comunique para que usted tenga acceso al dictamen pericial sin inconveniente alguno. Vale, muchas gracias. Finalizamos con la doctora Jenny. Voy a dejar mi número de teléfono por si Sí. la doctora no puede ingresar, pues me puede escribir. Perfecto. Yo hago la coordinación con secretaria. Perfecto, me parece bien, Jenny. Dejémoslo para cualquier cosa, le damos celeridad. Finalizamos Muchas con la gracias. doctora Soleil. Su señoría, por parte de Seguros del Estado, sin medida de saneamiento alguna y conforme con la fecha y hora para sustentación del dictamen pericial. Bien, perfecto. Reitero, audiencia de sustentación del dictamen pericial, 5 de agosto, 8:30 de la mañana. El despacho declara saneado hasta esta etapa procesal el proceso quedando notificado en el estrado de la decisión. Siendo las 9:38 de la mañana, estamos por terminar la audiencia. Les deseo un resto de feliz día y les agradezco por su intervención y la altura del debate. Muchas gracias a todos.
Gracias, señor magistrado. Gracias, Gracias, muy señor buen Martínez. Que estén bien.